Hola, bienvenidos a esta demostración sobre la solución Business Intelligence que desde Nantic hemos desarrollado para Triton. Para aquellos que no lo conozcáis, Triton es una solución ERP open source muy potente y perfectamente adaptada a la contabilidad y fiscalidad española, además de la de otros países. Y como decíamos, nos vamos a centrar a explicar esta solución Business Intelligence que la empezamos a necesitar una vez tenemos el sistema en marcha, hemos hecho el proceso de implantación con éxito. Muy bien, pues llega un momento en que tenemos datos y queremos sacarles provecho, ¿de acuerdo? A partir de este punto tenemos típicamente dos opciones. Una es ir desarrollando informes a medida con el problema que necesitamos un desarrollador, un programador y por tanto tiene un coste habitualmente importante. Y otra opción es acercarnos a una solución Business Intelligence y tradicionalmente estas soluciones pues, es otro proceso de implantación con sus costes, con sus tiempos y a menudo con sus costes de licencia relativamente altos, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí lo que hemos desarrollado es una solución Business Intelligence que sin ir a ser un sustituto de una aplicación Business Intelligence genérica, sí que nos permite tener datos, principalmente tablas dinámicas y gráficos, sobre datos que tenemos en el ERP. Sus principales ventajas son el hecho de aprovechar los permisos de usuario que ya tiene el sistema y por tanto si ya tenemos los responsables de ventas que hemos decidido que tienen acceso a ventas, pero no tienen acceso, por ejemplo, a contabilidad, pues les vamos a poder dar acceso a la solución Business Intelligence sin ningún problema de permisos, por tanto van a acceder solamente a sus datos, ¿de acuerdo? Además de estar integrado en la misma aplicación, con lo cual tiene la ventaja de que no necesitamos ni otra gestión de usuarios, ni dar acceso a otra aplicación, menos costes de infraestructura, de puesta en marcha, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo es una solución que toma el compromiso de no tener ciertas funcionalidades que sí que podríamos encontrar en otras soluciones Business Intelligence. Pero creemos que es un muy buen compromiso el que hemos podido encontrar con esta solución integrada. Vamos a ver, por tanto, qué es lo que podemos hacer con esta solución, empezando por el final, es decir, qué es lo que podremos obtener una vez hayamos configurado un informe. Posteriormente veremos cómo podemos configurar fácilmente un informe, como lo podría hacer cualquier usuario. ¿De acuerdo? Hemos preparado un par de ejemplos. El primero de ellos son datos agregados por año, mes y categoría de producto. Le damos doble clic y aquí tenemos el informe, ¿de acuerdo? Como hemos comentado antes, son siempre tablas dinámicas y gráficos que sacamos de estas tablas dinámicas. Por tanto, al hacerle doble clic nos ha mostrado, hemos dicho que agregábamos por año, por tanto tenemos aquí los totales por año. Tenemos el total principal, todas las ventas que tenemos entradas en el ERP, en cantidad y en importe sin impuestos, y cómo se desglosan estos 27 millones en los años 2014 y 2013. Al mismo tiempo tenemos el mismo dato por cantidades y si estamos agrupando por año, mes y categoría, cuando abramos el 2014 veremos el desglose de los mismos datos para los distintos meses del año 2014. Como podemos observar, los datos, en este caso, el usuario ha decidido que estuvieran ordenados por cantidad. Podría haber decidido que estuvieran ordenados, por ejemplo, por meses o por importe. Lo mismo tenemos para el año 2013 y, de nuevo, si abrimos, por ejemplo, el mes de mayo de 2014, vemos que estas 2.152 unidades que se han vendido están desglosadas en estas categorías de producto, que como podemos observar, la mayor parte se las lleva los productos de la categoría B. Aquí podemos, por tanto, aparte de navegar por esta información, darle doble clic sobre el año 2014. De momento aceptamos esta pantalla y podemos ver un gráfico de importe y cantidades. Vemos que cantidades apenas las vemos. ¿Por qué? Porque
desproporción de las medidas de las unidades y el importe es muy grande y por tanto queda a cero. No tiene mucho sentido hacer un comparativo de cantidades con importe en este caso, pero vemos que muy fácilmente hemos podido generar un gráfico de barras. Veamos ahora de nuevo este proceso, cómo lo hemos hecho y qué opciones tenemos. Volvemos aquí, volvemos al año 2014, le volvemos a dar doble clic y vemos que las opciones por defecto eran barras verticales, efectivamente, que es lo que hemos visto en el gráfico anterior, y además nos ha mostrado cantidad e importe, porque así es como nos ha salido por defecto. Lo que podríamos hacer es pedir los datos solamente por importe y pedir de nuevo las barras verticales, y ahora efectivamente los datos tienen todos ellos más sentido. ¿De acuerdo? Aparte de un gráfico por barras, en el cual rápidamente vemos que está ordenado por meses y el mes de máxima facturación ha sido el mes de marzo. También podríamos ir, por ejemplo, al año 2013, darle doble clic, pedir de nuevo los datos, he quitado la cantidad, por tanto los datos solamente por importe, pero en este caso podemos verlo en forma de línea, un gráfico de líneas. Aceptamos, tenemos lo mismo que en el caso anterior, pero para el año 2013. En este caso, el mes de máxima facturación habrá sido el mes de julio. Veamos ahora cómo podemos hacer lo mismo para el cómputo total. Nos puede interesar cómo afecta a nivel de cantidades, qué año se ha vendido más y verlo en un gráfico circular o un gráfico de queso. Y aquí lo podemos observar, ¿de acuerdo? Del total que hemos vendido en unidades, el 57,93% se lo ha llevado de momento el año 2013. También, si desplegamos, por ejemplo, el mes de abril desde 2014, dándole doble clic, podremos ver, volviendo el ejemplo de importe, podremos verlo, por ejemplo, en barras horizontales. Veamos ahora otro gráfico. En este caso me parece interesante, es de nuevo otra tabla dinámica, pero me parece interesante como ejemplo porque no tenemos por qué agrupar solamente por datos que sean más o menos obvios, como podría ser lo que hemos visto antes, años, meses, categorías de producto. Podríamos estar hablando de clientes, agrupar por países, agrupar por regiones, por comunidades autónomas. Podríamos agrupar por todos estos datos y muchos más que nos pudieran ocurrir, pero hay una forma interesante también de agregar la información y es hacerlo sobre datos numéricos, ¿de acuerdo? Es decir, por cantidades, por importes y, por ejemplo, sacar una estadística de cuántas ventas tenemos entre 0 y 100 euros, cuántas ventas hacemos entre 100 y 200 euros, entre 200 y 500, etcétera. ¿De acuerdo? De forma que hagamos como un histograma para saber qué tipología son nuestros pedidos. En este ejemplo que hemos puesto aquí, no se trata de ventas del importe de venta de los pedidos, pero en este caso son las cantidades, ¿de acuerdo? Cantidades por cada una de las líneas que nos pasan, líneas de pedido. Como podemos observar, entre 16 y 20 tenemos muy pocas. Y en cambio tenemos más entre 10 y 14. ¿De acuerdo? Aquí de nuevo podemos darle doble clic y aceptar. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo, tenemos las mismas opciones, pero me parece interesante desde el punto de vista de ejemplo, ¿de acuerdo? De jugar un poco con los datos y agregarlos de una forma un poco distinta. También es fácil hacerlo y también bueno, pues nos da información relevante sobre nuestra empresa, ¿de acuerdo? Como hemos comentado antes, vamos a ver cómo ha podido llegar el usuario a crear estos informes. Para ello nos vamos a la opción de menú informe y nos vamos
a esta definición del informe año, mes y categoría de producto que hemos visto inicialmente. Y aquí, como vemos, tenemos el nombre, pero sobre todo tenemos esto de aquí. Es decir, cómo agrupamos los datos. Como hemos dicho, estábamos agrupando por año, mes y categoría de producto, pues aquí lo tenemos. El usuario solamente tenía que hacer esto. ¿Qué información hemos agregado? ¿Qué información hemos sumado? Cantidad e importe. ¿En qué orden nos venía? Por orden de cantidad ascendiente. Por tanto, arriba del todo tenemos los de menos cantidad y abajo los de más cantidad. Esto es exactamente lo que ha definido el usuario. ¿De acuerdo? A partir de ahí podemos hacer drag and drop y podremos agrupar primero por mes, después por año. Podríamos dejar el año para el final, agrupar por mes, categoría y año. Podríamos, por ejemplo, quitar el año de aquí, guardando. Podríamos agrupar por muchos otros datos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una muestra de los datos por los cuales podríamos agrupar, es lo que tenemos actualmente definido en el sistema, y si no, un administrador del sistema o un programador sin grandes conocimientos nos puede añadir más datos con los cuales agrupar. Aquí vemos ejemplos por población, incluso podríamos agrupar por base imponible, aunque habitualmente no tendrá mucho sentido, pero podríamos agrupar por ejemplo, por estado de la venta, las ventas que están en borrador, las que están en presupuesto, las que están en curso, por precio unitario, por importe, por tipo de producto, por estado del producto, cantidad disponible en stock de producto. Es decir, tenemos un montón, por región, tenemos un montón de opciones. Vemos por país, por divisa, plazo de pago, por tipo de pago. Todo esto serían parámetros por los cuales podríamos agrupar. Vamos a hacer, por ejemplo, por tipo de pago, podríamos hacer. Podemos quitar estos de aquí. Y en dimensiones en columnas, es decir, no lo hemos visto antes, pero también lo podemos tener en dimensiones por columnas. Ahora veremos qué significa esto, lo podemos tener por años. Guardamos y le decimos al sistema que nos lo calcule. ¿De acuerdo? Esto lo que hace el sistema es calcularlo en segundo plano, ¿de acuerdo?